El eje sobre el cual va a versar este primer bloque es investigación en mercados no convencionales. Quien va a moderar el eje es Rosa Shapira. Rosa es titular de ST Research. Y ¿qué quiere decir Shapira Tusi? Eso lo sé. Rosa es integrante de la Junta Directiva de Saimo y los dejo con ella y los integrantes del panel. Yo les voy a ir presentando a las personas que van a exponer. En la primer ponencia, que es la copa medio llena o medio vacía, primer estudio conjunto Brasil-Argentina sobre el mercado brasileño de vinos, van a exponer Fabián Echegaray, que es director de Market Analysis, empresa de investigación de Brasil. Él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Connecticut y, según declara, bebía aguas saborizadas hasta que entró en este negocio del vino. Y Carmen Pérez es la gerente de comunicaciones del Fondo Vitivinícola de Mendoza. Ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Mendoza y es la representante de la cruzada para que los brasileños aprendan a beber buen vino. Buenos días. Nos toca la responsabilidad de ser los primeros en la mañana y tratar de levantar el ánimo después de los piquetes y las lluvias. Y al mismo tiempo presentarles un caso muy singular. Creo que los dos, tanto Fabián como yo, y mucha gente que está detrás de este estudio, somos responsables de que no solamente los argentinos, sino también los brasileros aprendamos a beber más vino. Antes de comenzar, queríamos compartir con ustedes... Perdón. Ahí está. Queríamos compartir con ustedes una publicidad que resume un poco el espíritu de nuestro estudio. Muchos argentinos y muchos brasileros se horrorizaron al verlo a Maradona con la camiseta verde-amarela y nos pareció interesante mostrar así cómo se sintetiza este ánimo conjunto entre Brasil y Argentina que pendula entre el amor y el odio, entre la competencia y también ciertas admiraciones mutuas. Nuestro estudio básicamente va a reflejar un poco eso. Si me ayudan, ahí está. Es justamente cómo pudimos lograr una investigación de mercado que reuniera dos agendas competitivas y al mismo tiempo cooperativas. Bueno, entonces la agenda que tenemos para presentarles justamente se nuclea alrededor de estas dos preguntas. ¿Cómo la investigación de mercado puede servir como un terreno en que convergen y pueden trabajar juntos dos sectores que son por naturaleza competitivos? Y acá estamos hablando del sector productor vitivinícola argentino y brasilero. Y de qué forma puede aproximar dos actores de mercado que parten de premisas y de realidades tan diferentes. Por eso que vamos a hablar un poquito del contexto del mercado de forma muy sintética, algunas de las sorpresas que nos encontramos en el camino y cuáles son las respuestas actuales, cuál es la agenda de la acción que hoy están desarrollando las partes. La premisa que uno... No sé cuánto está funcionando. Sí, funciona. La premisa que uno tiene generalmente cuando trabaja en investigación de mercado, todos ustedes saben, es que primero que existe un mercado, aunque sea un mercado potencial, o sea, existe una demanda, y que existe una oferta que de una forma bastante articulada puede ofrecer
un producto. Esa oferta generalmente se ancla en algunos atributos que suponemos que también son aquellos que con mayor o menor intensidad debemos operar para que nuestra posición de mercado cambie, mejore, o la del competidor peore, etcétera. Y hay un consenso que la categoría como tal existe, que el contenido de los productos que la conforman son reales. Bueno, lo que aprendimos como lección en este caso en particular, y creo que es el interesante que queremos compartir, es qué sucede cuando nada de esto se cumple. Cuando no tenés una categoría ni en la cabeza de los consumidores ni en la cabeza de los canales, por lo tanto, cuando los drivers o los atributos son otros completamente distintos a los que inclusive las partes se acostumbraron a mencionar como tales, y acá viene muy fuerte el tema de precio y origen de un producto argentino en un mercado como el brasileño, y qué es lo que sucede cuando la demanda está tan inmadura o casi tan inmadura cuanto la oferta. Entonces les voy a pasar a Carmen para que describa un poquito de dónde arrancamos. Justamente cuando estas premisas que menciona Fabián comienzan a pasar a un rol secundario, es cuando más importante fue contextualizar la investigación. En principio, asumiendo que los dos países, si bien se reúnen para encarar esta radiografía del mercado, parten de puntos de partida bien diferentes. Por un lado, Brasil asume que es el mercado, no solamente para sus vinos, sino también para los importados, y ellos tienen una importante tradición de importación de vinos europeos, ahora sustituidos por los latinoamericanos, chilenos y argentinos principalmente, y además asumen que tienen un desfase de su estructura productiva en relación a lo que el mercado demanda. Ellos elaboran vinos con uvas híbridas en gran medida, cuando el mercado va hacia las variedades más nobles. Argentina, por su parte, asume que Brasil es una suerte de mercado interno extendido y que solamente puede crecer en ese mercado con Brasil como socio. De otra manera, comienzan a generarse barreras pararancelarias o barreras de hecho que empiezan a dificultar el libre comercio en el bloque. Y además Argentina llega a este punto de encuentro con una experiencia muy similar en nuestro mercado interno, una experiencia que fue coordinada por el Fondo Vitivinícola Mendoza, donde también hay una demanda inmadura con muchos matices diferenciales, pero que aportaron a este proceso un conocimiento previo muy importante. La problemática común de la que también Argentina llevaba aprendizajes, el fuerte proceso de sustitución, la presión de las bebidas sustitutas, y también ahí surgió el interrogante de conocer cuáles son los atributos que esas bebidas estaban captando en nuestro consumidor foco, y que además se unían a un falso conocimiento, a un pseudo conocimiento de la demanda que nosotros habíamos asumido como un supuesto, pero que después comenzamos a ver que se extendía hacia otros actores. Y además también en este mercado brasilero, donde el consumo per cápita es de 2 litros por persona anuales en promedio, con diferencias regionales importantes, teníamos también el elemento extra de una comunicación muy direccionada que había, por un lado, elitizado a la bebida, diciendo que era solamente para pocos, y por en el otro extremo de la categoría la había dejado sin atributos. Solamente el único atributo era que los vinos, especialmente los de mesa, son baratos. ¿Qué pasaba si la investigación no se encaraba? Argentina y Brasil habían llegado a un punto, además de otras negociaciones, por supuesto, de tipo económica en el bloque Mercosur, había llegado a un punto en el que el mercado estaba con una peligrosa tendencia a la contracción, aún más, a pesar de estos escasos 2 litros per cápita, y que se podía aumentar todavía más la brecha
entre la oferta brasilera y lo que el mercado demanda, dado que esa inercia del esquema productivo iba a impedir que oferta y demanda pudieran ir acompañándose y retroalimentándose. La cristalización de imaginarios erróneos, muchos de los mitos con los que nosotros partimos y que fueron inquietaciones y provocaciones para la investigación, corrían el riesgo de seguir arraigándose en el imaginario del consumidor, con la ventaja que eso suponía para las bebidas sustitutas, que ganaban terreno, un terreno ganado de forma parasitaria, como nos gusta decir con Fabián, porque se valían de algunas herramientas y algunos atributos de la categoría vinos. Y finalmente, que creo que es el mayor riesgo que todavía sobrevuela y que viene acompañado con la madurez del bloque del Mercosur, que es el reemplazo de una acción estratégica por acciones cortoplacistas de dudosa eficacia, como las barreras pararancelarias, cuando la oportunidad frente a este riesgo es enorme y justamente apunta a abrir un mercado genérico para el vino, un mercado que evidentemente tiene un enorme potencial de crecimiento. La primera caracterización del mercado que logra establecer el estudio en sus primeras fases caracterizan a una oferta variada. Como les decía, Brasil tiene una gran trayectoria de importación de vinos, la cantidad de etiquetas y de marcas es muy grande, fragmentada, no solamente en tipos, sino también en precios, en varietales, etcétera. Competitiva, ahí Chile y Argentina introducen este elemento muy fuertemente y con cierto grado de informalidad en toda la cadena que va desde el eslabón productivo hasta el consumidor final, prácticas muy informales y además, bueno, la propia característica de la distribución en Brasil, que al ser un territorio tan enorme, admite esta informalidad. La oferta estaba claramente desposicionada en este sentido. ¿Qué pasaba con la demanda? Con poco conocimiento, pero con expresiones declarativas de avidez de conocer más, de saber más, con intención de perfeccionarse en el conocimiento respecto de la categoría. El vino, por esta comunicación direccionada, sesgada, en los últimos años comenzó a ser sinónimo de estatus en ese grupo donde la bebida está unida al prestigio, a cierta aspiracionalidad. Y además, un elemento que luego fue quizás diluyéndose un poco, que tiene que ver con el imaginario de lo nacional. Nosotros pensamos que los brasileros iban un poco a envolverse en su bandera a la hora de hablar de los vinos brasileros, o iban a trasladar el imaginario del fútbol, quizás, como lo vimos recién, y no fue tan así, pero sí una gran carga de imaginario unido a la bebida respecto de la calidad, en expresiones como si es importado es bueno. Todo esto nos empezó a hablar de una demanda muy inmadura. Bueno, estos fueron algunos de los primeros señales que vimos en el mercado, que es un mercado que tiene un comportamiento paradojal, porque por un lado tenemos varios indicadores de boom del mismo, crecimiento de la búsqueda de información, de interés, de atención a los temas, tanto por la demanda como por formadores de opinión, y de inclusive en un nivel más horizontal de multiplicación de forums, de cursos, de oferta y búsqueda de algún tipo de capacitación o entrenamiento o hobby vinculado con el vino. Eso a pesar de que la demanda, de que la inversión publicitaria ha permanecido bastante achatada en los últimos años,
y que el propio nivel de consumo también permaneció achatado. De hecho, solo podemos figurar un horizonte relativamente optimista, y acá, aunque no se vea el último número de 2030, supone un horizonte de 3,5 litros de consumo per cápita, arrancando de 2 litros de la situación actual, siendo que en el plan estratégico brasilero se pensaba 2030 con 9 litros. Y el crecimiento básicamente es en función de factores más estructurales, como el envejecimiento de la población brasilera, la cantidad impresionante de recursos disponibles para consumo, como crédito al consumo de 2005 en adelante, y algunas otras características macro, como la consolidación de las grandes redes de supermercadistas, que son las que tienen una visión un poquito más sofisticada de la categoría, un poquito nomás. Tiene otras características del mercado, que está muy disperso y diferenciado regionalmente, no tiene un comportamiento promedio típico, homogéneo a lo largo de la geografía de Brasil, y eso inclusive ocurre cuando comparamos cómo es el comportamiento de la región metropolitana con las del interior, con el de las zonas rurales. Y ahí inclusive la relación con el poder adquisitivo, medido por clase, también es muy diferente. Por otro lado, el escenario que se presenta es que no apenas hay un gran desfasaje con las otras bebidas alcohólicas, sino que hay más de un concurrente. En ese caso, no solo la cerveza, sino también la cachaza, que es medio como bebida nacional en alguna de las regiones de Brasil, principalmente en el sudeste y en el nordeste. Aunque la relación entre, por ejemplo, cerveza y vino va cambiando a lo largo de los años. Inicialmente, y acá estamos viendo una regresión de cómo eran los volúmenes de venta, encontrábamos una relativa autonomía entre el camino seguido por el vino y el camino seguido por la cerveza, y del 2000 para acá ya el vino comienza a ganarle espacio a la cerveza y se vuelve competidor, y este competidor comienza a reaccionar a ese cuadro. Todo esto eran un poco los antecedentes que encontrábamos al momento de realizar la investigación, que fue una investigación de 2 años, una investigación muy larga, que necesitó inclusive de varios cambios de timonel en el diseño, en función de justamente este tipo de sorpresas, que partíamos de supuestos como existe una oferta madura, que tienen claro cuáles son los atributos, tienen claro cómo manejar la categoría, y resulta que no existía ni una cosa ni la otra. Entonces realizamos una serie inicial de estudios de Desk Research, acompañados con cliente oculto, con observación, con simulaciones. Después una intensa fase cualitativa, tanto con oferta como con demanda, y por último una serie de estudios cuantitativos con más de 1.200 consumidores y no consumidores y 160 canales en 3 grandes ciudades: Porto Alegre, San Pablo y Recife. Y acá vamos a presentar algunas de las sorpresas que encontramos, y la primera tendría que ver con, digamos, frente al contexto en el cual una categoría, si está bien instalada en la cabeza de las personas, supuestamente trabaja y estimula a los individuos a buscar sustitutos dentro de ella misma. Difícilmente, si esa premisa se cumple, difícilmente uno imaginaría que tanto para los actores más sólidos como canales, como para quien protagoniza el mercado, que sería la demanda, fácilmente se haría algún tipo de swap o de sustitución por otro tipo de producto de otro tipo de categoría. Básicamente pensamos que si uno quiere vino fino, eventualmente consigue negociar su frustración de no encontrar vino fino dentro de la categoría. Voy por vino de mesa o voy por champagne, jamás me tiraría para la cerveza, jamás me tiraría para las bebidas ice, etc. Y eso es justamente lo que no encontramos en Brasil. Entonces fue una de las primeras características, la rápida dilución de la categoría de vinos y su confusión con los no vinos, ¿no? Con aquellos que tanto representan competidores que canibalizan el mercado, como sidras, por ejemplo, para el champán, o las sangrías y los cócteles para los vinos finos, pero también fuera de esta categoría, como cervezas o como
callaza u otro tipo de alternativas. Y eso ocurre, como vemos, tanto para los vinos finos y de mesa como para los espumantes. Los espumantes es el nombre más popular en Brasil para champagne, donde también encontramos reflejado tanto en la realidad de los canales como de la demanda, esa ausencia de un criterio único, claro, sobre de qué se trata esta categoría. Otro indicador muy claro de eso y que señaliza la descaracterización de estos productos y el ensanchamiento de esta categoría es cuando preguntamos a nivel más conceptual de qué es lo que se entiende por sidra, qué es lo que se entiende por sangría, qué es lo que se entiende por champagne, y ahí es donde comienza a aparecer muy claramente la asimilación de todos ellos como si fueran parte de una gran categoría para aguas, que justamente lo que hace es boicotar una idea sólida, ¿no? La idea de poder crear un imaginario y trabajar en función de atributos específicos de ese imaginario en la cabeza del consumidor, en parte porque está confuso también en la cabeza de la propia demanda, de los propios canales de distribución. Y acá tenemos un ejemplo claro de ello, que es qué es lo que consumidores y canales creen que están comprando cuando en realidad se están llevando otro tipo de productos, ¿no? Vemos que el vino fino, que es el último, es el que genera menos ruido entre ellos, pero es muy fuerte la idea de estar comprando un espumante cuando en realidad se está llevando una sidra, o de estar comprando una sangría, cuando en realidad, un vino de mesa, cuando en realidad se está llevando una sangría. Hay algo que mencionaba Carmen que tiene que ver con cómo viene condicionada la propuesta desde la oferta. Si hay un elemento, por un lado, de elitización entre algunos de los canales, principalmente los que son boutiques de vinos, de tiendas especializadas, a nivel masivo encontramos algo que podría parecer hasta sacrilegio, y ahí tenemos lo interesante de trabajar con dos culturas diferentes, como fue la manera como lo encaraba el sector productivo de Brasil y el argentino, porque nos encontramos, por ejemplo, con una popularización de las bebidas alcohólicas en general y de esta categoría por parte de la oferta, al punto de hacer analogías muy fuertes, inclusive en la estética de las propagandas, con la cerveza. Entonces, así como aquí y allá tenemos asociada la idea del consumo de cerveza, situaciones de verano, chicas con poca ropa, etcétera, el vino también era posicionado de esa forma, con la creencia subyacente que era el mejor, digamos, el atajo para poder convertirlo en una categoría de consumo masivo. Tenemos también la débil implementación de algunas de las reglas y normas, que Carmen después nos va a hablar un poco más, porque este estudio sirvió para subsidiar justamente tomadas de acción en ese sentido, y el oportunismo de algunos fabricantes donde pasaron a mezclar porciones de otro tipo de frutas, además de la uva, dentro de lo que ellos venden como vinos, y que no resultan otra cosa que sidras o lo que se conoce ya como filtrados dulces, o las sangrías y cócteles, que inclusive también violan algunas de las reglas internas de lo que se acordó entre la Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil y el sector productivo. Por último, lo que tenemos es, en esa popularización, la banalización del producto al darle poca entidad como producto propio, ¿no? Como categoría independiente de los no vinos. Eso es algo que inclusive se ve reflejado en la forma como se presenta en las góndolas el vino, donde aparecen damajuanas junto con vinos de alta gama, aparecen vinos de alta gama junto con frutas, en algunos momentos junto con queso, porque es una propuesta en la cabeza de la oferta, como lo decodifica el consumidor brasilero de invierno, entonces lo ponen junto con quesos. Y eso puede, dentro del mismo tipo de cadena o de red de supermercados, puede variar totalmente entre dos unidades muy próximas una de la otra, ¿no? Entonces, tenemos un componente de aleatoriedad y de discrecionalidad en la forma como se presenta la categoría, que nos habla de un pobre o caótico, por lo menos, manejo de la propia categoría.
Y ahí entonces encontramos uno de los primeros problemas, que es que no se trata tanto de atributos específicos que de hecho no existen, como precio, origen, calidad, que era cómo se venía planteado hasta ahora el problema, y sí mucho más de una descaracterización o desposicionamiento de la propia categoría. La otra sorpresa tenía que ver con cuánto se conoce y hasta qué punto eso es mito o realidad respecto del vino. Y para eso nos ayudamos con una serie de preguntas que repetimos tanto a canales con consumidores, que nos permitió generar índices de conocimiento, y acá claramente vemos la diferencia que hay entre canales y consumidores. Eso lo juntamos a otro índice de madurez que permitió identificar aproximadamente cuáles serían los segmentos naturales que tendríamos dentro de cada uno de estos dos actores, consumidores y canales, en términos de nivel de madurez delante de la propuesta vino. Solo que esto hace a los consumidores extremadamente dependientes, ya que conocen más y tienen menor grado de consistencia y congruencia de opinión, de los canales. Ellos admiten que no encuentran lo que quieren, que no saben elegir, que no tienen criterios, no encuentran dentro de los canales pistas y criterios para ayudarlos a tomar una decisión, que tampoco reciben suficiente información como para poder llegar a una decisión adecuada. Solo que se trata de depender de canales que también tienen sus propios problemas de conocimiento, ¿no? Ya que, por ejemplo, 1 de cada 4 piensa que el vino puede ser hecho de otro tipo de frutas, además de la uva, que la antigüedad de la cosecha es el gran señalizador de la calidad que tiene el producto. Otro, por ejemplo, era que precio básicamente es lo que te dice que te diferencia un buen vino de un mal vino. Y hace, por lo tanto, que ellos tengan sus propias limitaciones para poder orientar y guiar a los propios consumidores. De hecho, encontramos en las entrevistas muchísimos canales diciendo que admiten que sus consumidores acaban llevando cualquier otro tipo de producto no vino a la hora de ir a buscar vino, como también que ellos no tienen muchos recursos para ayudarlos, orientarlos a hacer una elección. Eso nos da, sintetizando, y es el último slide de los datos para tranquilizar a la mesa, entre los diferentes canales niveles de desconocimiento muy altos, pero el peor de todos justamente ocurre entre minoristas, que es donde 2 de cada 3 ventas se realizan. Entonces el tamaño del desafío que existe de hecho para los dos sectores que están trabajando en conjunto era doble, porque era, por un lado, eliminar todas las creencias y fundamentaciones que tenían antes de hacer el estudio y partir para un trabajo no apenas arriba de la demanda, sino también encima de la propia oferta. Y Carmen nos va a hablar un poquito entonces de cómo fue esa última etapa, cómo viene siendo realizada esa última etapa de la investigación a la acción. Estos hallazgos de la investigación obligaron a que clientes, en este caso, y empresas de investigación fuéramos flexibilizando las herramientas para que esos datos que aparecieron como sorpresas no fueran minimizados y se perdieran en un conjunto de otros datos por el peso de los supuestos, sino que tomaran relevancia con herramientas que fuimos puliendo, como los índices de conocimiento y de madurez. Se hizo evidente que la falta de información era un enorme desacelerador del potencial de crecimiento, aunque la buena noticia era que existe una avidez por especializarse, por adquirir esos niveles de educación y de conocimiento, que habían brechas importantes para trabajar en jóvenes y mujeres, y que además también los canales necesitaban mejorar sus relaciones de costo-beneficio para poder transmitírselas a los clientes. Pero definitivamente la ampliación del conocimiento iba a ser o será la llave que nos permita abrir este mercado, que no solamente para Argentina, sino también para Brasil resulta importante. Ahora, ¿cuál fue uno de los resultados, de los efectos secundarios no esperados, pero realmente muy provechosos? Cuando descubrimos este núcleo de confusión, pudimos mensurar que la sangría que se vende como vino de mesa
representa 150 millones de 150 millones de hectolitros en un mercado donde Argentina exporta 200 millones de hectolitros de vino. Es decir, que esa confusión puede opacar una importación importante como la de vinos argentinos a Brasil, y que además esos productos se venden un 40% más baratos que los vinos. Entonces, bueno, ¿cuál fue la reacción del sector vitivinícola brasilero? Alertar a la autoridad, en este caso pertinente, para mejorar las reglas de fiscalización y que estos productos no se presentaran como objeto de una deslealtad comercial o que empujaran al equívoco al consumidor y realmente se presentaran como lo que son cócteles o sangrías. Y por otro lado, los dos grupos de trabajo, tanto Argentina como Brasil, están trabajando en lo que será el primer proyecto financiado por una de las dependencias del Mercosur, que es un fondo de cooperación estructural del Mercosur, y que podría llegar a ser el instrumento para que esta investigación de mercado no se quede en un orden académico, sino que pase a la acción a través de una verdadera estrategia de integración real entre los dos socios mayoritarios del Mercosur. Bueno, muchísimas gracias. Este fue el caso que quisimos compartir con ustedes y ojalá que genere expectativas para compartir más adelante en el momento de las preguntas. Muchas gracias.